Mi forma de practicar es la siguiente, eso nunca lo he dicho. Yo me lo tomaba como motivación y decía, no, lo tengo que lograr, yo sé que lo voy a lograr y ahorita por eso, de veras que esos comentarios que me estaba haciendo, me estaban haciendo recordar todo eso, todas esas críticas, todo ese tiempo que le invertí. Yo quería dar el siguiente paso hacia la televisión, que me llamaba mucho la atención. Y cuando Jaycee tomó las riendas de Radiante FM, bueno, ella al principio me invitó, como te digo, ahí a CPS Media y me trató como si fuera uno de ellos, así como alguien famoso, que es como yo los sigo viendo, pues, que es Juan Carlos Díaz, ya con casi 20 años de experiencia en la locución comercial, en cuanto a muchísimas cosas. Pues me acuerdo cuando comencé todo esto, las críticas, mi mismo pensamiento también, pero siempre era la misma voz interna que me decía, no tienes que abandonar. Yo solito me echaba porras. Y a pesar de que, híjole, a veces creo que las críticas que más te duelen son de familiares, de personas muy cercanas a ti, que de repente pues se burlan. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en el horario en el que estén viendo este nuevo episodio de Voces al Micrófono. Pues hoy me siento muy contento, muy feliz porque está con nosotros un productor, locutor, conductor de televisión, Carlos Acosta. Muchas gracias por estar con nosotros ahora en un nuevo episodio más de Voces al Micrófono. No, Alex, muchísimas gracias a ti por la invitación que me hiciste y pues es un placer estar aquí en tu podcast compartiendo lo poquito que sé de locución y conducción de televisión y el contenido que hago en redes sociales, pues desde mi perspectiva y desde lo que me ha tocado vivir. Sí, muchas gracias, Carlos. Fíjate que yo sí he estado viendo algunas entrevistas que estuviste realizando en diferentes medios y diferentes canales también. Ahora sí que dijeran por ahí hice mi tarea, pero me gustaría que esta plática, la realidad de las cosas es que ni siquiera considero que es una entrevista, me gustaría que tuvieras una buena plática sobre lo que te inspiró, en primer lugar, cómo fue tu recorrido y también cómo te está yendo actualmente, ¿no? Porque, pues, ahorita el mundo audiovisual, redes sociales, radio, televisión, pues es el día a día, va muy rápido, va avanzando a pasos agigantados, considero. Y a veces picar piedra está muy complicado, es de mucha persistencia. Considero que es una persona muy persistente por lo que he visto también yo en redes sociales y la verdad admiro mucho esa parte. De antemano te agradezco la invitación hoy a este nuevo episodio de Voces al Micrófono. Pero muchas de las veces la realidad de las cosas es que, digo, no se dice mucho, pero las relaciones cuentan bastante, ¿no? Entonces, cuando uno empieza, se puede decir desde abajo, es un poquito más complicado, pero también puede ser inspirador para una persona que dice, sí, no tengo las relaciones o un recurso o esto o lo otro, pero él llegó, ¿cómo lo hizo? Pues ahora sí que, sin duda alguna, va a ser para inspiración para algunas personas. Carlos. No, pues muchísimas gracias por esa introducción tan bonita, la verdad sí, pues ya me siento súper especial. Mira, te voy a contar, desde el principio yo empecé creando contenido en redes sociales, tenía por ahí como que la ilusión de crear mi canal de YouTube, de presentar ahí contenido más que nada de psicología, porque era lo que en su momento estaba estudiando. Muy bien. Y comencé haciendo videos con mis maestras, entrevistándolas y todo eso. Pero hubo un video que fue el primero que subí, fíjate, que fue con un indigente muy famoso aquí en Puerto Vallarta, que es el 5 Varitos. Okay. Que cuando subí ese video, la verdad sí fue muy bien recibido por las personas. Tuvo casi 10,000 vistas y yo dije, pues mira, no es tan difícil esto de las redes sociales. Y después subí mi segundo video, pero ahora sí enfocado a la psicología y resulta que tuvo 20, cuando mucho 25 vistas. Ahí nada más mi mamá le dio like, mis amigos, y así que muchas gracias por el apoyo. Yo creo que gracias a ellos, a los consejos, a los jalones de orejas o hasta los malos comentarios que he recibido, yo creo que los he tomado como inspiración y como motivación para llegar hasta ahorita. Y al principio fue así como comencé, haciendo contenido en redes sociales, en YouTube, y todo eso gracias a Fernanda Bojorquez, a la que le mando un saludo, que a ella hace contenido en radio y en televisión también, y la invité a participar en unos de mis videos.
Y fue ahí cuando me invitó a CPS Media. Ahí grabamos, me dio la oportunidad de hacer mi video para YouTube en una de las cabinas de radio. Así que a partir de ahí yo empecé a ver toda esta producción que se tenía, todos los micrófonos, cámaras ahí, y de veras que yo creo que ahí me empecé a enamorar de todo eso. Aparte de que yo ya seguía a personas, pero en ese momento cuando yo escuchaba radio, cuando seguía los programas, era más como que eran mis ídolos. Así, yo en ese momento yo no dije, pues quiero seguir haciendo esto, quiero hacer todo este camino de la locución, de la conducción de televisión, sino como famosos, es como los veía nada más. Sí. Y a partir de que ella me invitó ahí, dije, caray, pues mira, esto está muy padre, esto de la locución, de la conducción, y empecé a prepararme, me puse como meta estar ahí, algún día poder llegar a ser locutor, compartir mesa con ella o con las demás personas que están ahí en CPS Media, que hasta el día de hoy sigo admirando mucho. Entonces, Carlos, pues prácticamente es, comúnmente en el medio se dice, empezando jalando los cables, ¿no? Sí. Prácticamente desde el principio. Y me dices que Fernanda Bojorquez fue, te puede decir, tu mentora, ¿no? En el tema de que empiezas en el ramo del radio y de la televisión y de la locución. Bueno, ella al principio me invitó, como te digo, ahí a CPS Media y me trató como si fuera uno de ellos, así como alguien famoso, que es como yo los sigo viendo, pues. Y me dio un tour por el foro de televisión, por las cabinas de radio, y ahí fue cuando pues nació como que mi inspiración o esas ganas de llegar ahí. Ahí me llamó la atención y dije, bueno, pues voy a hacer un plan que es la filosofía de vida que yo manejo, que puedes llegar al punto que tú quieras si tienes un plan para lograrlo y lo sigues, a pesar de todo, a pesar de que pues tengas malos resultados, a pesar de que te vaya mal, a pesar de que te vaya muy bien, bien lo puedes hacer, te puedes tardar para hacerlo o lo puedes hacer muy rápido, pero el chiste es llegar ahí, siempre y cuando pues no afectes a otras personas, claro. Conduciéndote bien y siguiendo ese camino. Si te va mal, pues seguir súper concentrado, enfocado en el que yo estoy haciendo esto, estoy dispuesto a pagar un sacrificio para lograr a tener eso que te propongas. Bien, yo en mi caso, pues me propuse ser conductor de televisión o locutor de radio, pero lo puedes utilizar como para, no sé, el gimnasio, claro, para tener cierta cantidad de dinero, comprarte un auto, no sé, lo puedes aplicar para cosas infinitas, pero eso es como mi filosofía de vida, crear un plan y seguirlo paso por paso, pase lo que pase. Fíjate que esa parte que comentas es súper interesante porque la determinación es muchas de las veces las cosas que nos hacen falta, ¿no? No voy a decir nos hacen falta muchas de las veces a las personas porque pues en los obstáculos que se van uno topando es muy fácil decir, caray, creo que esto no es lo mío. No, compadre, es el primero de muchos obstáculos a lo mejor que van a pasar, ¿no? Sí. Y se me hace muy padre también que esa es una parte bien importante. Porque así como te lo comentaba muchas de las veces, pues las relaciones, el tener algún familiar, amigo en el medio, contactos o algo, nos ayuda. Pero también es algo súper bondadoso, y qué bueno también de Fernanda Bojorquez que lo comentas, sí, que es como toparte con esas personas que dices, caray, si no me lo hubiera topado, quién sabe cómo me lo hubiera hecho, porque sí, sin pedirme nada a cambio, sin sentir una conveniencia a lo mejor de sacar algún beneficio o algo, pues a veces nos topamos personas que nos pueden ayudar y que nos echan la mano para seguir, ¿no? Así es. Y a raíz de ahí, pues yo dije, bueno, si quiero estar algún día ahí, no nada más voy a llegar y me van a decir, aquí está tu micrófono, aquí está tu cabina de radio, aquí está tu programa, sino que ahí dije, me tengo que preparar primero. Uh-huh. Vi tutoriales en YouTube sobre muchas intenciones de voz, sobre comerciales, cómo ser locutor paso a paso y todo eso. Me metí a cursos en línea y afortunadamente entre buscar tanto, di con un curso de locución que ahora sí voy a mencionar a mi mentor, que es Juan Carlos Díaz, ya con casi 20 años de experiencia en la locución comercial, en cuanto a muchísimas cosas, y él fue el que llevó como que mi proceso. Sí, una vez que yo me metí a su curso de locución,
Después ya pedí una oportunidad ahí con él y empezó mi proceso ahí de ser locutor ahí en Radiante FM. Muy bien. Entonces, empieza siempre desde Radiante FM. Sí. Ok, perfecto. No, pues aquí va a haber muchos datos y nombres interesantes para que tomen nota y si hay alguna persona también interesada en este medio, pues sepa, ¿no? Cuáles fueron a lo mejor tus mentores, tus fuentes y tus inspiraciones, pues para poder continuar o seguir en ese medio. Pero, por ejemplo, Carlos, aquí en este punto, yo creo que es un pilar muy importante el que, pues, de iniciativa propia, uno diga, bueno, yo quiero hacer esto sin que me lo propongan, me lo impongan, pues yo lo hago, que es cursos, capacitaciones y pues ahora sí que, sí, pues la capacitación en el tema de la locución. Pero ya lo tienes y ¿qué más así en la práctica inicias haciendo desde en Radiante FM? Decir, bueno, Alex, ya ahora sí soy un colaborador de la empresa, saben las ganas y saben a dónde quiero llegar en ese plan y en ese proyecto de vida que comentas, pero pues si quieren empezar, van a empezar así como yo empecé, que empecé desde aquí. Sí, mi proceso pues ahora lo veo muy bonito, fíjate, cuando ¿Sí? lo recuerdo, pero en su momento fue muy complicado, muy frustrante, la verdad me desesperaba mucho porque al principio fue de que pues tenía que estar ahí parado nada más sin hacer nada y yo no comprendía en ese momento de lo que trataba, sino que Juan Carlos Díaz ya sabía como que el proceso que tenía que llevar conmigo desde cero. Eres como observador. Sí, nada más veía, pero no comprendía que ahí lo que estaba aprendiendo era ver la manera de trabajar de todos los conductores que estaban ahí. Okay. Ver que, por ejemplo, Fernanda trabaja de una manera muy distinta a lo que hace Jay-Z, a lo que hace Caletti, por ejemplo, que no son ni uno más bueno que el otro, ni otro menos bueno, sino que todos tienen una manera de trabajar diferente. Claro. Sí, y eso fue lo que aprendí al principio. Después ya me enseñaron paso por paso desde cero, porque yo no vengo desde estudiar una carrera de comunicación, por ejemplo. Como te digo, yo estudié psicología y desde saber qué es un micrófono, sí, desde saber qué es un ecualizador, desde saber qué es un monitor, los programas que se utilizan, todo, el ambiente, la iluminación. Así que cuando haces algo nuevo, pues te sientes súper torpe y te frustras y dices, no manches, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Pero a pesar de que fue súper difícil todo ese proceso, siempre, como te digo, decía, estoy en el lugar correcto, estoy haciendo y siguiendo este camino que me tracé, y tarde o temprano, tal vez me tarde mucho, tal vez no me tarde tanto, pero voy a llegar a ese punto que era mi meta de ser un locutor. Fíjate que eso es bien importante, eso es un punto bien medular, porque como lo platicábamos hace un momento fuera de cámaras, pues a mí mi profesión es contador, ¿no? Sí. Pero yo quería tener un canal de un podcast, y cuando, bueno, pues qué es el micrófono, cómo se utiliza, los tipos de micrófonos que hay y todo, entonces nada más en eso fueron meses a ver cuál, o investigar cuál es la mejor opción para, pues, la inversión a lo mejor que te dure un poquito más y no poquito tiempo, ¿no? Y yo me imagino, pues entras y cómo ves el tema de la producción, pues sí, luces, cámaras, pues ya más personal, cada persona dedicada en esa parte. ¿Cómo fue ese proceso ahí contigo, Carlos? Pues primeramente todo era nuevo para mí. Todo era nuevo para mí. Yo no conocía otra emisora de radio, por ejemplo. Okay. Sí las había escuchado ahí, de repente que le ponía, que le cambiaba y todo eso. Pero que me presentara en las instalaciones, no conocía nada más. Y en cuanto a la televisión, también pensé que todas eran así. Ahora que ya conozco un poquito más, me doy cuenta de que tenemos un monstruo ahí de producción en TV Mar. Ahí sí he visto algunas otras que son locales también, emisoras de televisión, pero de veras que es sin menospreciarlas, nada de eso, porque televisión se puede hacer pues con tu camarita, con lo indispensable. Se puede hacer televisión y manejando la señal, pero ahí de veras que tenemos muchísima producción, y de veras que si tienes oportunidad alguna vez, ahí te invito a visitar el foro de televisión, que la verdad te vas a dar cuenta
todas las cámaras que hay, todas las lámparas, que una persona está para cada cosa. Una persona está para los micrófonos, otra para la cámara, otro te maquilla, otro cuida bien la luz, y más los que están en las cabinas, que están cuidando el teleprompter, que están cuidando también cada toma, cada cámara, lo que sigue más adelante de los comerciales. Es un mundo de gente. Fíjate, Carlos, que yo te voy a comentar un sueño frustrado, ¿eh? Para mí es importante que hoy estés aquí porque que incluso hasta maestros o en algún documento yo le he de traer por ahí, a mí me interesaba la radio en su momento. Sí fue algo que me gustaba o que me sigue gustando. La verdad, soy la persona que sí escucha la radio constantemente en las mañanas, noticias, escucha de la Ciudad de México, de aquí de Guadalajara. Sí. Bueno, perdón, de la Ciudad de México, de Guadalajara, de aquí de Vallarta. Pero yo dije, no, pues cómo voy a llegar, la verdad. Yo aquí de este lado estás viendo una persona que no se animó a entrar a la radio así como tú entraste, así. Por eso te pregunto, porque pues sí me llamaba la atención por esa cuestión, por esa parte, ¿no? De que, sobre todo de la libertad o de la sensación, o como se me hacía bien curioso cómo puedes hacer clic con alguien que ni siquiera lo conoces de vista, ¿no? Sí. Que ya después hasta como empiezas a escuchar cómo conduce o de qué manera conduce, dices, ah, caray, ¿se llama así? La voy a buscar en internet a ver qué mínimo cómo es. Y esa ilusión detrás de un micrófono era lo que se me hacía padre. Sí. Por eso te comentaba que sí es importante, porque digo, qué bueno que hoy Carlos aceptó la invitación, porque le voy a preguntar esas cosas que yo tenía pensadas sí. cuando en algún momento quise o me llamaba la atención, ¿no? Saber sí. un poco del tema del radio. No de la televisión quizás, pero a lo mejor sí del tema de la radio. Sí, mira, casi me haces llorar, ¿eh? Casi me haces llorar porque a veces no dimensiono yo las sí. cosas. Y ahorita que me comentas tú que de repente tuviste como que ese sueño y me haces recordar en su momento todo lo que me costó. Sí. Porque pues ahorita veo que el tiempo se pasa demasiado rápido y pues me acuerdo cuando comencé todo esto, las críticas, mi mismo pensamiento también, pero siempre era la misma voz interna que me decía, no tienes que abandonar. Yo solito me echaba porras. Y a pesar de que, híjole, a veces creo que las críticas que más te duelen son de familiares, de personas muy cercanas a ti, que de repente pues se burlan. De repente en la escuela también, que así directamente me decían, ja, tú no vas a ser conductor de televisión o sí. jamás vas a estar con esta persona. Y yo así, todos se reían, pero yo no me reía. Fíjate. Sino que yo me lo tomaba como motivación y decía, no, lo tengo que lograr, yo sé que lo voy a lograr. Y ahorita por eso, de veras que esos comentarios que me estaban haciendo recordar todo eso, todas esas críticas, todo ese tiempo que le invertí. Y pues por eso me hace sentir, la verdad, que muy especial. No, hombre, Carlos. Es que fíjate que sí, la realidad de las cosas es que muchas de las veces ese miedo es el que nos detiene a poder explotar el potencial que uno tenga, ¿no? Te lo ponía, yo no estoy utilizando de ejemplo a nadie, me pongo como un referente a mí para que sí. no tener crudo de podcast después. Yo me pongo a pensar, digo, caray, yo veía el tema también aquí de la iluminación, micrófonos, que una cámara, cómo hacerlo, editar los videos y todas esas cuestiones. Y eso es bien cierto. Muchas de las veces cree uno que el comentario principal van a venir o de fortaleza van a venir de los cercanos, y cuando vas quebrando ese cascarón de decir, ching, caray, no, pues no es el comentario que tú esperabas, no va a venir de los cercanos. Muchas de las veces ese cobijo te lo van dando las personas que van llegando, ¿no? Sí. Y es una parte importante darle como también quebrar esa parte y ese cascarón. Sí. Y se me hace una parte que tú lo lograste súper bien. Y cuéntame entonces cómo fue que... Bueno, porque el haber quebrado ese cascarón, me lo comentabas también fuera de cámaras, te llevó a sentarte con gente, digo, todos son importantes, pero a lo mejor unos más conocidos que otros,
me comentabas de un cantante que tuviste la oportunidad de poderte sentar con él, ¿no? ¿Me puedes platicar un poquito más de ello? Ah, sí, claro. Pues es un rapero, sí, Sí. que yo he admirado mucho siempre. Y más después de que quedó campeón mundial de la Red Bull Batalla de Gallos. Esa victoria de veras que la celebramos toda la familia con todo ahí porque desde pequeño siempre me ha gustado mucho el rap. De hecho, como que una de mis metas es llegar a hacer contenido específicamente en cuanto a ese tema, en cuanto al rap. Y yo me propuse de meta llegar a realizar un podcast precisamente con Rapder. Ok. Y dije, bueno, pues ahora es mi meta. Vamos por ahí paso por paso a llevar el plan hasta que pues se logró gracias también a varios amigos como tú lo entiendes muy bien, que todo esto se trata muchas veces, ayuda demasiado el tener los contactos, el conocer a esa gente. Y pues gracias a un amigo que tenemos en común, Rapder y yo, pues se dio que pudiéramos realizar este video y a partir de ahí yo dije, no, pues ya se puede lograr y así como se puede lograr grabar con él, pues grabar con otra persona o así, ya me quité como que ese límite, Sí. por ejemplo. No, hombre, la verdad es de que es una etapa que si no hubieras tenido esa perseverancia, nunca ni siquiera uno se pone a pensar las experiencias tan padres en que uno se puede ver privado sin empezar con los proyectos que uno tenga pensado realizar, ¿no? Sí. Oye, Carlos, y por ejemplo, entonces, adentro ya en el radio, ahorita me comentabas esa parte, ¿no? Sí. Que tiene Jay-Z, Fernanda Bojor, que es una manera, particular y especial también de conducir. ¿Cómo es esa cuestión? O sea, ¿tienen ustedes una línea, no sé, un seguimiento así como de venir a nosotros? Somos TV Mar y nos conducimos así, de esta manera, de esta forma. O, digo, no a lo mejor en específico de la televisora, pero internamente en el medio es como... Hay esa libertad de decir, tú siéntate en el micrófono, ya sabemos que puedes y dale. O, no, mira, digo, evidentemente, pues cuidando a lo mejor tema de polémicas y cosas de esas, pero pues te puedes sentir tú mismo o también hay como una preparación antes de... A eso es más que nada mi duda. No es una pregunta, es una duda. Si entras y miran, hay como una capacitación previa para que antes de que entres a una cabina, micrófono, pues sigas como la línea del canal, de la televisora, del programa, o hay como esa cuestión no, tú dale, tú eres tú y como tú ninguno, ¿no? Ah, ok, mira, pues son cosas muy diferentes. Yo las veía muy parecidas en cuanto a hacer radio y hacer televisión, fuera de que en una pues tienes un micrófono y en otra pues cámaras y micrófonos también. Pero mira, en cuanto a radio, ahí sí no hay una línea. Okay. Ahí sí no, tú... Una línea ahí, ok. Ajá, no hay una línea que tienes que seguir o no son tan estrictos, lo diría yo, en cuanto a tiempos, en cuanto a las cosas que se van a decir y en cuanto a los temas que se van a abordar. Como, a ver, vamos a poner un ejemplo así rapidísimo. Vamos a hablar hoy de micrófonos. Okay. Y en cuanto a radio, podemos decir, pues a mí me gusta esta marca de micrófono, es esto y lo otro y así. Y en televisión es más de que tenemos que tocar el tema de esta marca, tenemos que tocar el tema de para qué sirve, tenemos que tocar este tema y así. Son mucho más pequeños los espacios porque en televisión yo veo que todo es mucho más estricto. ¿Sí? Tienes 30 segundos para hablar de algo, tienes un minuto, por ejemplo, para irte a un corte comercial. En la radio también se manejan esos temas, pero en la radio tienes un poquito más de libertad. Nada más ahí tienes que cuidar, por ejemplo, hacer un corte comercial a cierta hora. Ok. Y en televisión es 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos. Y todo se va dividido así en segmentos, ya sea de temas, de preguntas. Gran parte del tiempo está el productor aquí diciéndote con el apuntador muchas veces las preguntas que tienes que hacer. ¿En televisión? Sí, en televisión. Okay. Y ya en radio, pues tú te sueltas, tú hablas sobre el tema, ya
tienes en mente el tiempo que tienes para ese bloque, por ejemplo, o incluso te puedes pasar y no pasa nada. Más adelante, pues ya acomodas la estructura del programa o el contenido que vas a hacer. Pues yo me imagino entonces, Carlos, que... Digo, yo nunca he estado en una cabina de radio ni de televisión. Agradezco tu invitación. Pero pues en la radio... Digo, sí, con lo poquito que he investigado para que pudiéramos echar a andar este podcast, hay un mar de tema tecnológico que no tengo, o sea, cabeza para siquiera aprenderme tantas cosas que hay. Pero entonces tienes tu monitor y vas tú estructurando tu programa y entonces también tiene uno que ser ágil, ¿no? En la cuestión de ir como con el cronómetro y que todo vaya encajando a la perfección, ¿no? Meter la música y sacar la mención y atender la llamada, leer el mensaje. Es lo que... Esa dinámica nunca la he visto, pero siempre me llama la atención. Siempre me la he imaginado. Sí, ¿Cómo la has vivido tú? Bueno, pues mira, yo afortunadamente es un equipo bien extenso ahí en Radiante. Está Dan, está Caleti también, está Daniel. Están muchísimas personas que están atrás, uno viendo las tomas de la televisión, porque ese programa de radio se transmite por televisión. Okay. Y están unos viendo las tomas, otro checando la música, otro checando el contenido de redes sociales, otro cuidando cualquier cosa que se pudiera dar, y ya tú nada más te dedicas a hablar. En un principio no fue así, ¿eh? En un principio era totalmente diferente. Si una persona, como por ejemplo Jay-Z, maneja y domina todo lo que está ahí, pero cuando le toca hacer la locución comercial, nada más se preocupa pues de estar hablando y estar cuidando, eso sí, el momento de las intervenciones del... Lo que a final de cuentas le da para seguir adelante el programa, que es publicidad, que es comerciales y todo eso. Pero a mí me ha tocado ver cómo ahorita que mencionamos a Fernanda Bojorquez, que le mando un saludo, a estar estornudo y estornude ahorita. Que pero se están hablando mucho de mí. Sí, ella, yo cuando les cuento a las personas que me toca ahí platicarles sobre ella, es que ella es como en el WhatsApp, de repente cuando te mandan el audio, que le puedes poner el por dos. Y es así su forma de trabajar. Ella sí, no sé si llega y le dice, a ver, denme chance, porque pues ella está con 3 monitores, paz. Y está hablando y al mismo tiempo está checando e investigando en Google, está con su música de fondo, de repente está con sus tomas. Es una... Híjole, una mujer bárbara que de veras yo no sé cómo le hace para tener ese ritmo de trabajo, pero hay personas que he visto que en diferentes ámbitos están acostumbradas como que así a trabajar con un estrés o con cierta exigencia. Hasta el tiempo se les va bien rápido, Sí. yo creo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Carlos, estás en el radio y ya hay un equipo extenso, también en televisión, y, por ejemplo, ya después de decir, ching, caray, ¿sabes qué? Pues ya metimos la pata. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo son las sanciones? ¿Cómo son pues las consecuencias? A lo mejor de que lo que te decía yo, una cruda de podcast, ¿no? Decir, Sí. caray, eso que dije, pues mejor, afortunadamente ahorita uno, pues muteas ese pedazo de clip y cortas ese pedacito. Pero pues en la radio es millones de personas, como aproximadamente como cuántas escuchan en Vallarta, en Radiante FM. No tengo idea y esos datos están seguramente, Sí. pero yo no me he puesto a investigarlos. Pero Sí. eso que tú comentas de meter la pata de repente, Sí. sí es complicado porque tú dices, bueno, ya la regué y el show debe continuar, voy a seguir yo hablando de mi tema, pero como es un programa que tiene mucha participación del público, y de veras que es una gran familia los que escuchan Radiante FM. O también, de repente, hay personas que escuchan, pero no están ahí participativos, no están comentando, llamando. Okay. Pero puedes decir algo, no sé, meterte en un tema turbio o algo así. Y sí, de repente ya te empiezan a llegar los mensajes de que dijiste esto, hiciste esto, y empiezan a hablar sobre ese tema. Y ahí sí es cuando dices, chin, pues ya la regué y ni modo, poner el pecho a las balas. Sí. O de los, creo que lo más grave que te puede pasar ahí en cuanto a radio es desconectar algo o de repente tú, no sé, quedarte en blanco o que
le des el cortón al programa, que me pasó a mí un par de veces. ¿Sí? Cuando estaba ahí de repente, las primeras veces que a mí me tocaba nada más controlar, no hablar, sino estar de controlador ahí, sincronizar algunos programas. Y sí, le picaba algo que de repente ya no se escuchaba nada. Afortunadamente tenemos un retraso de 10 segundos en cuanto por si pasa eso. Pero por la parte de adentro de la cabina y, por ejemplo, en la oficina de ahí del jefe, los de producción, pues sí se escucha cuando de repente pues ya está. Ya hiciste algo que no va o de repente que está el silencio. Sí. Y ahí sí vienen todos en estampida ya a tratar de solucionarlo y me pasó 2 veces y la verdad se siente fatal ahí. Sí, eso creo que es lo peor que puedes hacer en radio. Pero somos humanos, Carlos. Sí. O sea, yo siento que es parte del aprendizaje. Yo, antes de conocerte, pues te digo, yo que escucho también la radio en pues local, estatal y nacional. Hasta en nacional pasa, ¿eh? O sea, de repente, caray, hasta me pongo, ¿qué pasaría? Se les iría la señal, sería mi radio, qué sé yo. Entonces, es porque algo pasó. Sí. Ok. Entonces, desconectan o te quitan el aire. O sea, hay alguien que dice, ¿sabes qué? Fuera del aire. Pues muchas veces los errores que yo he cometido es que de repente se termina una canción y no le pusiste ahí como que al control automático para que siga la otra canción. Es algo sencillo, pero se te puede pasar. Que de repente ya cuando escuchas el silencio, y ahí te fijas, caray, pues ¿qué pasó? A ver, y te pones a ver una cosa o la otra. No fueron cosas tan graves. Era cuestiones así, de rescatar esos silencios nada más. Pero sí, se siente bien feo cuando ves a todos venir así corriendo y dicen, pues, ¿qué hizo este chico? ¿Ya nos saboteó? ¿Qué hizo? Y sí, afortunadamente se solucionó rápido. Para el público, pues, fue imperceptible. Pero ahí adentro, pues, te das cuenta de que sí, que metiste la pata. Oye, entonces, y por ejemplo, Carlos, esa es una de las cosas, ¿no? Sí. Te sigo poniendo de ejemplo lo que yo pensaba. Ese autosaboteo, ¿no? De decir, chini, si yo me quedo en blanco, así como tú dices. Sí. Si ya de repente no tengo nada que compartir o decir o cómo lo voy a hacer o de qué manera lo voy a hacer. O sea, en ese momento yo siento que son segundos, pero se vuelven una eternidad, ¿no, Carlos? Sí. ¿Cómo o sea, te ha pasado, pero ¿cómo liberas o practicas o qué ejercicios hay para que eso no te pase, no? Pues mira, uno de los principales ejercicios que me puso mi mentor, JC, es practicar como si estuvieras en vivo ahí y hablar durante 1 minuto. Que te propongas, voy a hablar 1 minuto del tema que sea. De ahorita voy a hablar de podcast, voy a hablar, no sé, de las cámaras, de los micrófonos, de cualquier cosa. Pero hablar sin detenerte 1 minuto. Y después lo subes a 2 y a 3 y así. Pero si te quedas en blanco, según las tablas que yo aprendí, te puedes apoyar con las redes sociales, te puedes apoyar con el teléfono de ahí, te puedes apoyar con muchísimas cosas. Esos son apoyos que te rescatan, son como tus salvavidas ahí cuando te quedas en blanco, que de repente dices, no, pues manden su mensaje al número y aquí estamos en contacto. O recuérdenos seguir en las redes sociales, nos encuentran así, así, así. Y ya vas mencionando eso en automático y ya de repente pues ya sigues con lo siguiente. Ok. Y entonces, dentro de la radio y dentro de la televisión, ¿cuál es como la rama que tú más te toca detallar o exponer? Pues yo creo que más radio, porque radio es más extensa. En televisión las intervenciones son muy cortas. Ahí en radio ahorita estoy presentando lo que es una sección que se llama Combo Radiante, ahí donde recomiendo películas, recomiendo series y nos podemos extender ahí desde 15 minutos hasta media hora o irnos con otros temas y meternos a las otras secciones. Y en la tele no, en la tele es distinto. Ahí tú tienes que presentar tu tema y nada más el tiempo que te lleva a hacer eso. Porque más adelante pues ya sigue otra entrevista, sigue otro comercial, sigue una cápsula y por eso es más corto. ¿Y tienen reuniones previas? Por ejemplo, si es de tele, que es un poquito más elaborado, como me estás comentando. ¿Tienes una reunión previa en donde digan, mira, el programa es, no sé, el martes,
Pero vamos a poner el miércoles, pero el lunes tenemos nuestra reunión creativa, no sé. Y el martes afinamos y ¿se graba antes o se publica en vivo? ¿Cómo es esa cuestión ya en tele? Ah, pues mira, es bien bonito porque todo se hace en vivo. Tanto en Ok. radio como en televisión, todo se hace en vivo. Sí, está bien organizado porque tienes una llamada escaleta donde Ok. viene todo el contenido que se va a tratar ese día. También las entrevistas, viene qué conductores van a hacer esa entrevista, qué conductor va a presentar este contenido y pues ya depende de ti también qué también quieres dar ese contenido. Ok. Porque bien te dicen, el día de mañana te toca una entrevista con un médico. Y por ejemplo yo cuando tengo que entrevistar a personas de deportes, que es lo que me gusta mucho y creo que se notó, por eso el productor del programa cuando toca algo deportivo ya me dice, a ver Carlos, te toca esta parte de lo deportivo y yo así como tú me pongo a hacer mi tarea. Sí. Así me pongo a investigar a la persona, gustos. Afortunadamente en las redes sociales pues ya viene todo. Sí. Y me pongo a hablar sobre, no sé, a buscar y a practicar también a hablar así yo solito como si ya estuviera en la entrevista. Y entonces tienes 24 horas nada más, o sea, de un día para otro. Sí, pero fíjate que a veces, como mis compañeros ahí, yo los admiro y súper profesionales, que de repente, si un conductor no está apto para entrevistar o no está disponible en ese momento, porque la tele es súper estricta en cuanto a tiempos. 3 segundos, 10 segundos, si no estás ahí en el tiempo que tienes que estar, pues va otro conductor. Y por eso debido a lo profesional que son, se pueden adaptar a un tema que no estudiaron así de que, no tanto como improvisarlo, Sí. pero sí porque tienen que aportar el contenido hacia el público. No pueden hablar de cualquier cosa, Claro. sino de que bien sea dar su punto de vista personal sobre ese tema, pero siempre lo que sí te dicen es que tienes que aportarle algo al público. Eso es muy, muy importante. Es lo que dicen las tablas, ¿no? Así como comentas. Es que yo la verdad no sé qué haría si ni siquiera es mi tema y pues no llegó fulanito, sutanito, te toca. Sí. Yo creo que sí es de mucha experiencia de muchísimo tiempo. Y entonces, Carlos, tú preparas tu contenido y lo grabas como en una cápsula audiovisual, haces tu contenido con tu teléfono, lo llevas a la televisora, pues lo renderizan y lo ponen en el espacio que consideren, ya cuando te vaya a tocar a ti, y empiezas a exponerlo con el video. ¿Cuál es la práctica Ajá. del día a día de tu... Más que nada esa es la duda. Ajá. Tu cápsula, ¿cómo te preparas para presentarlo o llevarla así como decir, bueno, esta es mi cápsula, yo voy a hablar de cine, voy a hablar o voy a tener la reunión o la entrevista con el doctor, pero si previamente, no sé si te piden, oye, pues es que es una cápsula también visual, tienes que ir a grabar, porque a veces yo me he topado Sí. con personas que están pues con su tripié y con su cámara en un camellón hablando o algo. Y y digo, ah, caray, pues ¿cómo le harán? Porque de repente, pues todo eso, hay muchas cosas externas que pueden hacer que falle y yo veo como que sí están a veces enlazados o a veces preparan una cápsula. ¿Tú cómo te preparas para llevar a la televisión tu episodio, tu intervención? Pues mira, en cuanto al contenido de cine, series y películas que doy, pues mi forma de practicar es la siguiente, eso nunca lo he dicho. Muchas gracias por la pregunta también. Gracias. Y lo que yo hago es, afortunadamente, yo puedo escoger el contenido que presento. Ah, ok. No me ok. dicen, tienes que presentar esta película. Sí, estamos trabajando ahí con una marca de cine, Ok. así que tengo que presentar lo que está en el momento, pero afortunadamente hay, no sé, 3, 4 películas estrenándose esa semana. Ok. Y yo digo, bueno, pues voy a hablar de esta película, tomo una película, tomo una serie, para eso pues tengo que ver todas las plataformas, ahí si es que no tengo la plataforma comprada, porque híjole, son demasiadas. Ahorita hay un montón. Veo que está en el top 1
y si de repente coincide lo que está en el top 1 con otra plataforma y otra plataforma, digo, esta película está buena, me voy a poner a verla. También no te digo que me voy a poner a ver toda la película, pero de un principio si me engancha, si me gusta, y si no, empiezo a buscar datos interesantes. Toda esta parte de aportar al público, de aportarle que se quede con algo, de aportarle lo que este productor está haciendo, la intención de la película, los actores y por qué es tan relevante esa película. Porque también no puedes ir a hablar cualquier cosa y sin saberlo, improvisando totalmente, porque nunca sabes quién está detrás escuchando. Y muchas veces hay personas que sí saben bastante sobre esa película. Me tocó con la de Daredevil. Yo empecé a hablar de la serie, así algo súper superficial y que se comunica a un radioescucha y me dice, no, porque en el capítulo 34 explican que Kingpin hizo esto y no es como tú lo dijiste. O sea, bien hasta con el cómic seguido y todo. Sí, siempre hay conocedores, así que tú le tienes que tener mucho respeto sobre todo al público porque es para el que estás haciendo ese contenido. Y bueno, así te digo rapidísimo de lo que es como que mi forma de practicar. Yo hasta en el carro, cualquier momento que tenga, digo, este es tiempo que le invierto y trato de acumular tiempo de práctica. Así que en el carro, cuando me estoy arreglando, no sé, me pongo a hacer mi intervención con falsos en vivo. Ya se me perdió como que ese miedo de que me vean y que digan, este loco está hablando solo. Pues va uno ya hablando por teléfono, ¿no? Sí, yo creo que se imaginan eso. Sí. Yo creo, se han de imaginar que voy en una llamada y todo eso. Pero como ya es el programa de radio, se pasa por televisión, pues también tienes que ver a la cámara. También tienes que gesticular, hacer los movimientos con las manos y todo eso. No solo estar hablando al micrófono. Y también pues tengo que trabajar todo eso. Escojo mi película, hago mi intervención, me tomo el tiempo. Y trato de jugar también con esa parte de... Pues ahí sí, también aquí un dato que no he revelado nunca. No, hombre, no, pero gracias por la exclusiva, Carlos. También uso esta parte de la psicología para condicionar a mi compañero que hable sobre este tema para que vayamos en el mismo rumbo, en el mismo camino que yo quiero llevar al programa. Y yo me lo imagino así totalmente y sugestiono las preguntas y ¿verdad que esta película está muy buena por esto y por esto? ¿O qué te parece sobre este tema? Y ya mi compañero que está en ese momento, que yo no sé y quién va a estar, a quién pongan, porque son varios locutores. Y ya comenzamos a ir sobre ese tema. Sí. Perfecto, ¿no? Pues es que sí, pareciera como que esa parte es la que se me hace bien interesante porque pues a lo mejor uno los ve 1 hora, 30 minutos, tienes una cápsula de 15, pero caray, o sea, estás trabajando toda la semana y en las tardes y pues también parte de lo que tú comentas de mi cápsula de la recomendación de series y películas, pues saliendo de aquí, pues tengo que ir a reportarme también para ponerme, para tener material y para poder tener pues algo que compartir al público posteriormente, ¿no? Sí, no, pues qué buenas preguntas me estás haciendo, De veras que no había soltado pues esos datos de personalmente yo cómo le hago. Y también en cuanto a televisión, pues fíjate que ahí también aprovechando te voy a dar algo muy personal. Gracias, Carlos. Que pues de repente yo estaba presentando mi contenido en radio, que este tema de la televisión me llegó más rápido de lo que yo pensaba. Yo tenía como que la intención de estar en televisión, pero no hallaba la manera de decirle en ese momento a Jaycee y a otra locutora que se llama Carla Yerlin que yo quería dar el siguiente paso hacia la televisión, que me llamaba mucho la atención. Y cuando Jaycee tomó las riendas de Radiante FM, una de las cosas, yo lo pienso así de esa manera, que él fue el que intervino en esa parte de que pues ya tienen la parte de la televisión y la parte de radio en juntarlas. En fusionarlas y de veras que tuvo mucho éxito. Y así fue como me llegó la televisión a mí, sí, me alcanzó. Y yo no estaba preparado en ese momento, pero yo con mucha ilusión ahí cuando salía desde mi oreja, cuando salía de repente a cuadro mi codo, pues yo súper feliz, súper emocionado, pero ahí otra vez empecé a prepararme muchísimo, incluso improvisé un set en mi casa, replicando el set de televisión que tenían en ese momento.
Y así fue como sí. practiqué dando noticias, como practiqué intentando, según yo, conducir un programa para que en el momento en el que a mí me tocara esa oportunidad o en ese momento que a mí me tocara hacerlo, pues hacerlo un poquito mejor de lo normal. Fíjate, o sea, es un compromiso importante. O sea, adaptaste un espacio para sentirte hasta como en dimensiones, en lugares y todo para decir, bueno, ya lo practiqué, aquí es igual que como lo estuve ensayando. Sí, y pues llegó ese día, llegó ese momento. Nadie me dijo, oye, pues haz lo que sabes o vamos a ver qué tienes, sino que yo en el foro de televisión me arrimaba y como ahí yo no tenía un mentor para decirme lo que tenía que hacer o alguien que me llevara un proceso de aprendizaje en la televisión, yo me arrimaba a hacer lo mismo que en radio, adaptándolo a televisión. Primero nada más ir a ver cómo trabajaban los conductores, después practicar falsas intervenciones, dar comerciales y todo eso. Y una vez que aproveché que estaba todo lleno de gente, dije, alguno de ellos tiene que ser productor. Y yo me puse a hacer una noticia así, como un falso en vivo. Okay. Me puse a hablar un poquito más fuerte y a dar algo cómico que llamara la atención. A decir, no sé, atropellaron un perro en el Coapinole y de repente toda la gente está grabando. Se hizo viral este suceso. Y vean todos. Y en ese momento yo dije, no, pues ya está, ya llamé la atención de alguien. Y sí, se dieron las cosas de esa manera. Si no se hubieran dado así, lo hubiera buscado por otro lado. Sí. Pero yo sabía que tenía que conseguir esa oportunidad, que me la tenía que fabricar yo. Y así fue cuando pues ya me dijeron, oye, pues si te gusta hacer contenido, si te gusta hablar frente a la cámara, frente al micrófono, pues vamos a darle con esto, vamos a darle con otro. Y al principio era lo que se pudiera. Yo iba a aprovechar que si era hablar de banda, yo hablaba de banda. Que si era hablar de esto, pues yo lo hacía con muchísimo gusto porque sabía que ya estaba ahí. Oye, súper bien, Carlos. Oye, y entonces, ya que nos hablaste de cómo fue el inicio, cómo está haciendo ahorita, ¿hacia dónde va la carrera de Carlos Acosta? ¿Qué tienes pensado dentro de lo que viene siendo la radio, la televisión, tus redes sociales? Porque la realidad de las cosas es que, como lo comentábamos al principio, ¿no? Es un medio que avanza pasos agigantados, muy rápido. Y muchas de las veces queremos abarcar muchas cuestiones, ¿no? Muchas cosas. Sin embargo, pues podemos hacernos de nuestro nicho, podemos hacernos de nuestro, pues de un público muy específico, pero hacia dónde tiene la mira ahorita en ese proyecto, en ese plan de vida que tienes para Carlos Acosta. Pues ahorita lo que estoy haciendo es darle seguimiento a lo que es mi carrera, porque tiene muy poquito que egresé. Okay. Entonces, hasta el momento solo tengo mi carta de pasante de psicología, sí, y las terapias que yo doy tienen que ser supervisadas por un psicólogo con cédula. Así, a mí nada me detiene, ¿eh? Yo sí digo, no, pues quiero dar sesiones de terapia, sí. Veo de qué forma es la correcta y hacer bien las cosas. Ahorita, algo que no quiero dejar escapar también, si yo pudiera hacer esto de nuevo, esto de crear lo de podcast, crear contenido para redes sociales, lo haría así, exactamente como tú lo estás haciendo. Sí. Si yo pudiera cambiar algo, sería hacerlo así. Hacerlo bien desde un principio, meterle todo esto, estas ganas y también... Yo no sé cómo no estás en una cabina de radio porque de verdad tienes muchísima facilidad de palabra. También tienes... Bueno, ya el tono de voz ya es algo irrelevante porque ahorita lo que se busca es frescura más que nada. Ya no tanto que el locutor hable así, de esta manera. Sí, como antes, ¿verdad? Era como que chin. Han de estar editadas esas voces. Sí, conozco a amigos que de repente sí tienen esa voz. Un saludo ahí para el Charlie. Pero que digo, no, tú esa voz la estás fingiendo. A ver, le hago cosquillas y digo, no, pero así es su voz. Sí. Realmente sí tiene como que esa voz que dicen de locutor. Y sí, quería rescatar eso, que la verdad muchas felicidades porque desde un principio lo estás haciendo muy bien y cuando vengan las temporadas difíciles, porque siempre las hay en todo, de veras tú sigue con
pues esa constancia, no dejes de subir videos, porque a final de cuentas, eso yo creo que es lo más importante. La persistencia, ¿verdad? Sí, yo, fíjate que muchas de las veces uno se autosabotea, ¿no? De decir, "Chin, es que me hace falta esto, me hace falta aquello". Y empieza uno a posponer. Pero, sí, la realidad de las cosas es que te agradezco mucho las palabras también, Carlos. Pues sí, pues es un sueño que así como tú dices, ¿qué haría? Bueno, pues yo cambiaría si en algún momento se diera una posibilidad, pues adelante, pero uno no sabe, ¿no? Lo estábamos hablando hace un ratito, quién sabe si a lo mejor esto detona algunas cosas más adelante. Pero pues yo creo que sería perderle ese miedo y uno animarse y aventarse. Y entonces seguiría la parte ahí, Carlos, de pondrías tu consultorio y seguirías en el tema de la radio y televisión, porque sí es una carrera, que debe de tener sus años, debe de tener pues ahora sí que su currículum ya de yo tantos años en televisión, tantos años en la radio, entonces sin duda alguna, entre más vaya pasando el tiempo, pues más se va a fortalecer esas tablas, ¿no? Sí, pues ahora que somos adultos, vemos qué tan importante pues también es percibir esos ingresos, pero otra cosa que te voy a contar súper personal es que la verdad, te lo digo sinceramente, yo nunca perseguí esta parte del dinero. Nunca dije, voy a ser locutor para ganar dinero, voy a ser famoso para ganar mucho dinero. Era siempre esta parte de demostrarme a mí mismo que podía lograrlo, de estar ahí, de repente estar frente a un micrófono y hablar y que me escucharan lo que yo tenía que decir, de verme en una pues pantalla, verme en la televisión. Yo creo que ahora que pues he estudiado esta parte de la psicología, veo que es mucha parte eso de como que la aprobación con esto que crecí desde, pues, mi madre, la crianza que me dio, que de veras que sí, hasta me cuesta hablar de esto, pero sí fue mucho en parte de que mi mamá siempre me exigió demasiado. Sí, siempre era de que yo, mamá, ya tengo mi título de mi carrera. Y me dice, sí, ¿y cómo vas en esto? ¿Y cómo vas en lo otro? No era de que, pues, estoy muy orgulloso de ti, lo lograste, esto y lo otro. Siempre era de como, ok, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y fue esta parte, por eso yo así empecé a, pues, hacer las cosas, ya conociéndome a mí mismo, dije, bueno, pues así funciono yo, así trabajo yo, así es la manera en la que aprendí a hacer las cosas. Pero siempre, también, siempre se lo digo a mis cuates, les digo, yo soy la persona más floja del mundo. Sí, siempre vi la manera en la que yo pudiera hacer menos y lograr pues mis objetivos. Tal vez eso es algo, no sé, como que complicado, confuso o algo así, pero si manejas las cosas de esa manera, como yo las manejé, entonces ves la manera de conseguir, no sé, los resultados muy rápidamente. Esto de las intervenciones en radio también, no te creas que pues estoy ahí metido todo el día. Ahora lo manejo de estar un día en radio, otro día en televisión, afortunadamente, y después ya me di cuenta que sí se ganaba muy bien en esto, Primero era de que pues yo quiero estar ahí, esto, lo otro y así. Y me daba mucha vergüenza decir eso. Yo aquí no vengo a ganar dinero, a buscar el dinero. Me daba como pena decirlo, porque yo sí decía, pues yo voy a trabajar de gratis, pues ahí me van a tener toda la vida también. Claro. Y ya después vi primero lo que cuesta estar en televisión, lo que cuesta anunciarse en tele, lo que cuesta anunciarse en radio, y valoras más. Y ya después llegó esta parte del dinero, de que me remuneraran todo eso que yo hacía. Y pues eso, la verdad, está muy chido. Y esto lo veo de ahora en la manera en la que tú comentas las cosas, de que de repente dedicarte a una cosa, hacer otra y no tener como que un nicho. Esta ventaja me da hacer cosas que disfruto. Como yo disfruto muchísimo tanto radio, tanto tele, tanto hacer el contenido en redes sociales de distintos temas, siempre yo los encamino a algo que a mí me interese y así yo no lo sienta como que estoy trabajando, pero también, pues como te digo, gracias a mi madre, a los jalones de orejas y a todo lo que me ha inculcado, sé que esta parte profesional es muy importante. Y ahora digo, bueno, pues tengo ahora el espacio en radio, el espacio en televisión y bien,
lo puedo utilizar para encaminarlo hacia mi carrera. Para llegar a conseguir, a final de cuentas te escuchan muchas personas, pues a lo mejor a alguno de ellos le interesa, no sé, una terapia psicológica, le interesa más sobre ese tema, claro, encaminado a la psicología, que es de lo que estoy hablando ahorita, y pues esa ventaja le veo. Tal vez tener más exposición en redes sociales también, pues puede ser que más personas volteen a ver ese tema de la psicología. Y pues ahí por esa parte pues le avanzo más también en mi carrera profesional. Fíjate que ahorita te estaba escuchando y creo que en lo particular pienso que tienes muy definida lo que es el éxito, ¿no? Bueno, o al menos lo que yo pienso que es el éxito, ¿no? Porque el éxito socialmente se establece con una persona millonaria que viaja y que tiene posibilidades económicas infinitas. Es exitoso. Pero la realidad de las cosas es que tener éxito es ser feliz en lo que tú vas a realizar y en lo que tú quieres hacer. Y creo que esa fórmula, pues, es ser feliz en lo que estás haciendo, en lo que quieres realizar. Y como lo estás haciendo con tanta pasión y con tanto ímpetu y te tienes con tanta alegría, pues evidentemente con el tiempo va a remunerar esas acciones que estás haciendo, ¿no? Entonces, bueno, para mí así lo defino yo, la parte del éxito. Entonces, creo que exactamente así como lo estás describiendo, tienes la fórmula del éxito súper bien aplicada. Bueno, independientemente de si es muy importante el tema económico, no lo vamos a dejar de lado porque pues, necesitamos... es evidente, pero pues lo empezaste a hacer con mucha pasión, dejando ese momento económico para el final. Y pues mira, ahora ya estás obteniendo los resultados, ¿no? Sí, mira, como te digo, he seguido una filosofía de vida. Incluso sin darme cuenta, porque de repente yo soy muy obsesivo con las cosas. Y cuando identifiqué eso en mí, dije, bueno, pues ya voy a enfocar eso. Si de repente era obsesivo, no sé, con el fútbol, que eso fue de lo primero que me di cuenta. Que a mí en el fútbol elegían primero a las mujeres y a los más gorditos y a veces ni siquiera me escogían porque era malísimo. Así que a partir de ahí me puse a practicar muchísimo fútbol con un balón, de hecho, que ni siquiera tenía aire y ni siquiera era de fútbol. Y llegué a meterle tanto tiempo sin darme cuenta. Yo en ese momento pues no asimilaba las cosas y llegué a convertirme en un muy buen jugador de fútbol, ganar premios y todo eso en cuanto a lo que yo practiqué. Después a los videojuegos también me volví muy bueno. Los amigos, los cuates que me conocen, que me vieron como dicen ahorita en su prime, ven que me volví demasiado bueno para los videojuegos. Y ya más grande dije, bueno, pues si me propongo algo lo logro porque me obsesiono demasiado. Entonces, ahorita que tocaste el tema de lo económico, así me voy a ir rápidamente, porque yo me puedo quedar hablando aquí. Pues, no, hombre, esto es espacio, Carlos, no te preocupes. Tú tienes que pararme en algún momento porque si no, ya le voy a dar. Porque de veras que, pues también no es que haya ido a tanto podcast, pero sí, aquí es algo muy diferente. Cada podcast tiene lo suyo. Sí, cada podcast tiene un formato diferente. También el cotorreo es distinto. Pero aquí contigo de veras que, no sé, a pesar de que es la primera vez que te veo en persona, pues me sentí muy, muy en confianza para platicarte esto. Aparte de que se me hace muy bonito que vayas empezando y vayas empezando también. Gracias. Porque de veras que no se me olvida aprender esa ¿cómo se llama? Esta humildad de parte de mi compañero Nico Torieri, que está ahí de conductor de televisión, pero él es súper sencillo y digo, esto se lo voy a aprender a él, lo voy a poner en práctica, porque de repente cuando yo invitaba a personas a grabar a mi podcast, me preguntaban, ¿y cuántos seguidores tienes? Sí, de verdad. Y es de que decía, de veras te sientes frustrado y dices, es como cuando vas a pedir trabajo y te piden experiencia y, híjole. O de repente te dicen, más adelante, ya que agarres más gente y todo ese tipo de comentarios, digo, no manches, eso no está bien.
Es lo que platicábamos al principio, ¿no? De que qué bueno toparse con esas personas y gracias, de verdad te vuelvo a reiterar mi agradecimiento porque como que es esa cadenita también, ¿no? De, así como en tu momento me comentabas de Fernando Bojorquez sin algún mejor interés te abrió esa oportunidad. Yo te agradezco mucho también que este canal que pues apenas se puede decir está despegando, va creciendo, apenas se va desdoblando aquí las manitas, los piecitos, pero Sí. te agradezco mucho la oportunidad que personas tan importantes como tú pues también se den ese tiempo de tener esta plática. Por eso te decía ahorita, o sea, no es el tema de parar, ¿no? Es una plática, no es una entrevista, es platicar, es exponer las experiencias que tenemos y a veces, pues si está eso provocando que uno tenga recuerdos y que uno empiece a hacer memoria, pues, no, hombre, ¿cómo vamos a cortar eso, Carlos? No, muchísimas Con gracias. toda la libertad, gracias. Gracias. Y en cuanto al tema económico que tocaste, en algún momento dije, bueno, si pues este mundo se rige por dinero y yo si me propongo algo lo logro, pues dije, pues me voy a proponer hacer dinero, hacer feria. Sí. Dije, nunca lo he platicado esto, No, de sí, veras, gracias. que porque pues ya esto es Sí. mi forma de pensar o en su momento como lo era. Y dije, pues me voy a obsesionar ahora con conseguir dinero. Y ándale, que ahí me tienes trabajando en 3 lados, estudiando libros de educación financiera, checando por todos lados, invirtiendo, vendiendo desde tamales hasta casas. Y ahí estuve unos años y dije, yo voy a ser feliz cuando tenga una casa con alberca, que es lo que quiere mi hijo, y yo tenga un auto convertible, rojo, así, Sí. como te lo imaginas. Y dije, ahí yo voy a ser feliz. Y empecé, pum, a trabajar 1 año, 2 años. Todo el tiempo estaba pensando en hacer dinero. Sí, un trabajo, mientras yo trabajaba en uno, estaba invirtiendo en otro, estaba asociándome con alguien y paz, empecé a acumular dinero, pum, pum, reduciendo gastos, aumentando ingresos y tras que me llegó la oportunidad, gracias a tanto trabajo, de comprar una casa con alberca. Y muchas felicidades. comprarme mi carro también. Y de repente, pues ahí tengo mi foto ahí del recuerdo, porque conforme llegas a las cosas, te das cuenta que eso no es la felicidad. Y en ese punto dije, no, pues se siente chingón tener mi carro, tener mi casa. Y ya la gente empezó a hablar y todo, no, pues que se dedica a otras cosas, los que no te conocen, porque mis familiares, las personas que vivían conmigo el día a día, pues sabían que yo sacrifiqué tiempo, horas de sueño, mi hijo no lo veía. Claro. Y a final de cuentas dije, bueno, pues ya tengo esto y me siento chido, pero no me siento feliz. Yo así también, pues muy inmaduro y todo. Y dije, tampoco quiero que mi vida gire en torno al dinero. Sí. Me gustaría como que trabajar más esa parte humana de mí. Y fue cuando volteé a ver la carrera de psicología. Ve nada más, sí. Y ya cuando entré el primer día, nos dijo el profe, porque yo ya iba con la intención de estudiar psicología para ser una mejor persona, para ser un mejor papá, para ser una mejor pareja, un mejor hermano. Y el primer día, el profe que nos tocó dar, de que le tocó dar el curso de inducción, nos dijo, si ustedes vienen aquí a ser mejor padre, mejor pareja, mejor persona, están en la carrera equivocada, váyanse a terapia mejor. Y yo así de chin, yo venía con esa intención a estudiar la carrera. Y rápido leí el tríptico que teníamos y dice, aquí la psicología es para esto, para esto, para esto. Y cuando me tocó hablar el por qué yo venía a estudiar psicología, yo por vergüenza pues no dije eso. Porque ya había dicho que teníamos que ir a terapia. Y dije, bueno, pues, ¿qué digo? Y ya me memoricé lo que venía ahí en el tríptico. Y ya dije, no, pues la psicología es la ciencia que estudia esto y lo otro y así. Y ya dijo, la primera persona que responde bien para que vean esto y lo otro. Y yo, chin, pues estoy en la carrera equivocada. Y bueno, pues ya pagué. Voy a estudiarlo de perdido el primer mes, que ya es el que tengo pagado. Y no, y cada clase que veía, híjole, yo salía maravillado. Cada clase que escuchaba también, yo maravillado. Cada clase en la que practicaba,
yo súper contento y era algo que no me había pasado con mi primera carrera porque también estudié Derecho. Ok. Derecho estudié en cuanto salí de la prepa, así bien morrito, ahí porque mi mamá es abogada y así que le seguí los pasos, se me hizo fácil. Y ya con esta carrera, híjole, yo dije, no manches, qué chingón está esta carrera. Fue un acierto, pues las cosas se dieron para que pues estudiara esto y ahora estoy aquí. La verdad que me está gustando muchísimo. Todo lo contrario que fue al estudiar Derecho, porque cuando yo entré a la carrera de Derecho, era el más chavito, ahí tenía 18 años, creo, cuando recién sales de la prepa, Sí, 17, 18 años. 18. Iba con puro señor y todos me pedían que les arreglara la computadora siempre. Oye, tú estudiaste informática, mi impresora no sirve o mi computadora, y ahí me llevaban las laptops. Y si les hubiera cobrado, yo creo que ahí me hubiera hecho de milanito. También otro recurso adicional, ¿verdad, Carlos? Sí. Oye, fíjate que, pues mira, de cualquier manera estás apoyando a las personas. A lo mejor no es desde un tema legal, pero desde un tema humano ahora. Sí. Y quizás hasta le estés ahorrando posibles problemas a los abogados. Sí, sí, sí. Ya contigo ya van a poder aclarar dudas, ¿no? O conocerse. Sí. Me hacía match lo que comentabas al principio o hace un momento. Conocerse a uno mismo, ¿no? Conocerse a uno mismo, lo que quieres, cómo lo quieres. No agüitarse en los tiempos difíciles y complicados, pero te lo seguía comentando, o sea, te estaba escuchando y lo que comentábamos al principio, la perseverancia, también desde el punto de vista económico y pues también del tiempo que uno le dedica, ¿no? Del tiempo que uno le dedica. A veces nada más las personas ven el resultado y es muy fácil. Pues, quién sabe. Seguramente se fue por el camino corto, pero pues no saben cuánto tiempo estuvo la semillita ahí tratando de germinar y pues ya que sale es lo que las personas nada más ven, ¿no? Así es, sí, pues todo tiene su sacrificio, la verdad. Y en cuanto a ese pues tema del dinero, ya una vez que pues llegas ahí, te das cuenta de que pues no es lo más importante. Ya me empecé a enfocar en otras cosas y ya ahí fue cuando llamó la atención esto de la locución, de la conducción. Okay. Y pues pagué el sacrificio que tenía que pagar, que primero fue darme un ritmo de vida, un estilo de vida totalmente distinto en cuanto ya le empecé a invertir tiempo a mi carrera de psicología y también a radio, a televisión y redes sociales. No, súper bien, Carlos. La verdad es de que un referente en el tema de la locución también en el radio y la televisión. Ojalá algún día pueda hacerlo, pero pues estamos haciendo las cosas con mucho cariño para llegar a estar algún día en ese lugar. Dame oportunidad de que hagamos parte 2, claro. Carlos, cuando ya me digas, mira, Alex, ¿te acuerdas ese primer podcast también cuando te ibas iniciando? Pues mira, ahora estamos en otro lugar totalmente diferente, ¿no? Pues yo creo que así va a ser porque estás empezando muy bien. Gracias, y nunca dejes la constancia, no te fijes en lo que te van a decir porque, pues, bueno, yo te digo desde mi perspectiva y lo que aprendí, porque muchas veces sí te afecta demasiado, tal vez de otras personas, pues dices, no pasa nada, pero de tu propia familia, ahí que afortunadamente en este momento pues me están apoyando muchísimo. Ahí quiero aprovechar para mandarle un saludo a Ramsés, que luego se me enoja si no lo saludo. Ahí muchísimas gracias por ver, carnal, y por siempre apoyarme ahí en todo lo que estoy haciendo. Ahí vamos a ponerlo en los clips iniciales para que vea Ramsés que desde el inicio te acordaste de Sí, muy bien. Pues no sé, algo más, Carlos, que tengas para compartirnos. Pues el consejo que siempre me gusta dar, que se atrevan los que tienen pensado hacer este tipo de contenido, los que tienen pensado en ponerse en alguna meta, ya sea estudiar, ya sea hacer ejercicio, lo que sea, mientras más tiempo le inviertan, más buenos se van a hacer en eso. Y pues más que nada atreverse a hacer eso y ignorar, porque sí es súper difícil, se los digo yo, ignorar lo que te dice la gente y tú siempre seguir enfocado y seguir con esa meta y vas a ver que lo vas a lograr, tú que me estás escuchando. No, hombre, muchísimas gracias ahí por las palabras para la audiencia. Y pues esperemos entonces tener nuestra parte 2. Claro que sí, Carlos, con mucho gusto. En un futuro no muy lejano y ya
pues platicando de más experiencias y más logros que se vayan dando en el camino. Ojalá. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de Voces al Micrófono. Bye. Muchas gracias, amigo. No, hombre, ¿de qué? Gracias a ti.